Muy bien, entonces, pues vamos a continuar con esto del gradiente, la divergencia y el rotacional. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos planteado cuando iniciamos funciones f funciones vectoriales de variable real? Nada más para distinguir y que no se confunda, ¿verdad? Una función f que va de i, un subconjunto de los reales, en Rn, donde n es igual a 2 o n igual a 3, este tipo de funciones son funciones que funciones vectoriales de variable real, ¿verdad? A esto se le llama funciones vectoriales de variable real. Entonces, como un repaso, ¿no? La gráfica de este tipo de funciones son curvas en el plano o en el espacio. ¿Verdad? Nos describen curvas en el plano o en el espacio, ese tipo de funciones. Y hablamos de sus propiedades y del dominio y de las derivadas de este tipo de funciones. Luego pasamos a ¿qué? Campos escalares. Funciones f, ahora ya no le pongo flecha. Son funciones que van de un subconjunto de Rn, donde n particularmente es 2 o n igual a 3, en R, ¿verdad? Funciones de varias variables. Funciones que podemos llamar ¿qué? Funciones reales de variable vectorial. Estas son funciones vectoriales de variable real, las curvas. Estas son funciones reales de variable vectorial. Y es en estos son funciones que nos representan cuando n igual con 2, una superficie en el espacio. ¿Verdad? Si n es igual con 2, lo que tenemos es una z igual a f de x, y esto es una superficie en el espacio. Cuando n igual con 2. Veíamos que si n igual con 3, entonces la gráfica queda en R4 y ya no la podemos visualizar. Entonces esto es una superficie, su gráfica, una superficie en el espacio tridimensional. ¿Verdad? A esto también entonces es a lo que llamamos funciones de varias variables. Estrictamente son funciones reales de variable vectorial. Funciones de varias variables y también le llamamos campos escalares. Campos escalares o funciones de varias variables. Varias variables. Y es aquí donde tuvimos que introducir el concepto de la derivada parcial, ¿verdad? Su interpretación, qué es lo que significa una derivada parcial. Aquí tuvimos que hacer o echar mano de esta parte.
Y hasta aquí, prácticamente eso es lo que hemos analizado, ¿no? Obviamente aquí es donde ya entró el tema de la regla de la cadena, etc. Y la clase pasada entonces comencé planteando la existencia de un operador diferencial vectorial llamado operador vectorial nabla, ¿verdad? Porque con ese operador podemos hablar ahora de funciones llamadas campos vectoriales, y aquí me quedé en la clase pasada. Campos vectoriales. O, como ya habíamos planteado, un campo de flechas, ¿verdad? También le llamamos campo de flechas. Se ve chistoso, pero así es. Estrictamente, este tipo de funciones son funciones que van, ahora le pongo una F mayúscula, vector, que van de dónde en dónde, de Rn en Rm, ¿verdad? Son funciones F que van de Rn en Rm. Ahora transforman un vector en otro vector. Poníamos como ejemplo el día de ayer, pues precisamente el flujo de fluidos a través de tuberías, ¿verdad? Como un ejemplo para tratar de ver un poco de más claridad de esto. Este tipo de funciones llamados campos vectoriales son funciones que, mira, ¿cómo les llamarías? El valor que toma la función es un vector y el dominio de la función está conformado por vectores. Por lo tanto, este tipo de funciones les puedes llamar funciones vectoriales de variable vectorial. Funciones vectoriales de variable vectorial. Funciones vectoriales de variable vectorial, porque la variable es un elemento de Rn, ¿verdad? Y cuando evalúo la función en ese elemento de Rn, lo que encuentro es un elemento de Rm. Entonces a eso se le llama funciones vectoriales de variable vectorial. Las del profesor Joel en tu curso de cálculo, ¿quiénes son? Esas son funciones f que van igual de un subconjunto y de los reales en los reales. Estas son funciones reales de variable real. Funciones reales porque la y es real y la x es real. Aquí estas son las funciones que tú llamas y igual a f de x, ¿verdad? Y ya ves toda la teoría que hay para estudiar estas funciones. Te llevas todo un semestre estudiando este tipo de funciones. Al curso se le llama cálculo. Entonces, para poder hablar ahora de la derivada de este tipo de funciones vectoriales, de variable vectorial, llamados campos vectoriales, nos vimos precisados a tener que hablar del operador vectorial nabla. Es un operador diferencial vectorial nabla. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, el operador vectorial nabla, ¿verdad? Es un operador diferencial vectorial nabla. Se representa con un triángulo invertido y lo definimos como un vector que se escribe como la derivada parcial con respecto de x por y, más la derivada parcial con respecto de y, j, más la derivada parcial con respecto de z, k.
Y señalamos que cuando este operador actúa sobre un campo escalar F, ¿sí? Sin habla, actúa sobre F, una función que depende de X, Y y Z, lo que se obtiene es un vector llamado vector gradiente. Esto es parcial de F con respecto de X por Y, más parcial de F con respecto de Y por J, más la derivada parcial de F con respecto de Z por K. A esto se le llama vector gradiente, que también señalaba se puede escribir en términos del bracket, prescindiendo de la IJK, como la derivada parcial de F con respecto de X, coma, la derivada parcial de F con respecto de Y, coma, parcial de F con respecto de Z. Vector gradiente. A esto se le llama vector gradiente, jóvenes. Sin habla, actúa. Sin habla. Actúa sobre un campo vectorial de estos. Entonces, tengo que ponerle un puntito o una cruz. Cuando actúa sobre F a través de un puntito llamado nabla.f, a esto se le llama la divergencia del campo vectorial F. La divergencia del campo vectorial F. Y nos representa un flujo que estuviese atravesando una determinada superficie. Bueno, escribo cómo se define primero, rápidamente. Escribo cómo se define primero, ¿no? Nabla.f. Pues el operador nabla es este, es el vector parcial con respecto de X, coma, parcial con respecto de Y, coma, parcial con respecto de Z. Luego, punto. F. El campo vectorial F es un vector. El campo vectorial F lo escribimos así. Es un vector. Es decir, va a estar dado por una función P que depende de X, Y y Z por Y, más una función Q que depende de X, Y y Z por J, más una función R que depende de X, Y y Z por K. Ese es el campo vectorial F. Cuando lo hacemos, cuando a ese campo vectorial le calculamos su divergencia, entonces lo que estoy haciendo es esto. El vector F tiene de componentes P de X, Y, Z, coma, Q de X, Y, Z, coma, R de X, Y, Z. Entonces, vamos a hacer el producto punto de este vector con este vector. El producto punto de este vector con este vector. Por eso señalo que el operador diferencial vectorial nabla actúa como un operador que deriva, pero también actúa como vector. Porque aquí, por ejemplo, en este caso, voy a llevar a cabo el producto punto de este vector con este vector. Pero observa, las componentes del operador nabla son estas derivadas parciales. Entonces, ¿cómo me va a quedar? La divergencia de este campo vectorial F va a estar dado por ¿quién? Parcial de F con respecto de X actuando sobre la P, más parcial con respecto a Y actuando sobre Q, más parcial con respecto a Z actuando sobre R. Justo como se hace el producto punto de dos vectores. Si recuerdas, si yo quiero hacer el producto punto del vector X, Y, Z con un vector de componentes A, B, C, ¿cómo hago el producto punto? X por A
más Y por B, más Z por C, ¿no? Así se hace el producto punto. Pues igual, nada más que ahora cuando hago el producto de este operador con esta función, pues lo que voy a hacer es derivar esta función con respecto a X, porque así me lo está ordenando este operador. Luego más ¿por qué? Porque así es el producto punto. Entonces, más la derivada con respecto a Y de la función Q, más la derivada con respecto a Z de la función R. Entonces, como observarás, el producto punto de este vector con este, ¿qué me va a dar como resultado? ¿Qué es lo que se obtiene cuando hacemos el producto punto de un vector con otro? ¿Un escalar o un vector? Escalar. Escalar. Entonces, la divergencia de un campo vectorial nos da como resultado un campo escalar, jóvenes. O un escalar, por decirlo así. A ver, voy a poner un ejemplo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Bueno, ¿cómo me quedaría entonces? Nabla.f. Pues va a ser la derivada parcial con respecto a x actuando sobre p, que depende de x, y, z, más la derivada parcial con respecto a y actuando sobre q, x, y, z, más la derivada parcial con respecto a z actuando sobre esa función r que depende de x, y, z. Mira. A esto se le llama divergencia del campo vectorial F. Divergencia del campo vectorial F. Señalaba yo la clase pasada que nos representa algo como esto. Mira, si tú tienes un flujo aquí, un flujo a través de una tubería, ¿sí? Y tú colocaras sobre esa tubería un planito aquí, como una especie de hoja cuadriculada milimétrica. ¿Sí? Que le pusieras así al tubo una hoja cuadriculada o una malla. Y te interesa saber cuánto fluido está atravesando esta superficie cuadriculada, una superficie que pones aquí. ¿Cuánto flujo la está atravesando? Es lo que nos permite medir este garabato. ¿Cuánto flujo está atravesando por la tubería, por unidad de tiempo, por unidad de volumen? Eso se mide con el cálculo de la divergencia del campo. Por comentarte o por nada más tratar de ejemplificarte qué es lo que me está representando el cálculo de Nabla.f. La divergencia del campo. Me está representando el flujo que está atravesando una determinada superficie. Representa el flujo que atraviesa el fluido una determinada superficie. No sé, otro ejemplo, a lo mejor coloca la manguera que conectas a la llave y vas a lavar tu carro. El chorro de agua que sale de la manguera, la cantidad de agua que está saliendo de la manguera, si tú le pusieras una sabanita así, cuadriculada, y quieres medir cuánto flujo está atravesando esa sábana cuadriculada, por cada cuadrito, lo que tendrías que calcular es la divergencia del campo. Entendiendo como campo el flujo de agua que está atravesando esa sabanita que estás poniendo. Entonces,
Así se mide ese flujo a través de la divergencia. ¿Y cómo se calcula? Pues muy sencillo, pues aplicando ese producto punto. Mira, aplicando ese producto punto. Si, por ejemplo, tú tuvieras este campo vectorial, no sé, si f de x, y, z, por ejemplo, fuese igual a, vamos a inventar una función, fuese igual a 2x por z por y, más x cuadrada menos yz por j, más e a la x por yzk. Mira. Ahora este tipo de funciones las representamos así. Una función f, le pongo flechita arriba de la letra f, porque es un vector. Y jk, mira. Ese es el campo vectorial. Voy a calcular su divergencia. Entonces, su divergencia está dada por nabla.f. Nabla.f. Y nabla.f, mira cómo se calcula. Calculamos la derivada parcial de la función p. Esta es la p, esta es la q y esta es la r. Que como podrás observar, la p es una función que depende de x, y, z. Aquí le puse x, z. La q depende de x, y, z. Y la r de x, y, z. Es decir, cada una de las componentes de este campo vectorial son campos escalares, si te das cuenta. Esta es una función de 3 variables, esta es una función de 3 variables, una función de 3 variables. Entonces, la divergencia, pues simplemente se determina calculando la derivada parcial de esta función con respecto a x. La derivada parcial de p con respecto a x me da 2z. Sin la y, ¿verdad? Ya sin la y, mira. ¿Se entiende, jóvenes? Si le pones la i, pelas. Cerote en el examen. Porque la divergencia me va a dar como resultado un campo escalar. Porque el producto punto de este vector con este vector me debe dar un escalar. En este caso, un campo escalar. Mira, la parcial de p con respecto a x me va a dar 2z. Más la derivada parcial de esta función q con respecto a y me daría menos z. Más la derivada parcial de r con respecto a z me va a quedar e a la x y z. Por la derivada del exponente con respecto de z me va a quedar xy. Entonces aquí me va a quedar más x por y. No aparece ni la i, ni la j, ni la k. Me está dando ya como resultado una función escalar. Mira, entonces la divergencia de ese campo está dada por 2z menos z, pues me queda nada más z, más x, y por e a la x, y, z. Observa. Se obtuvo como resultado un campo escalar. Una función que depende de estas 3 variables fue lo que nos dio la divergencia del campo. Es un campo escalar. ¿Verdad? Campo escalar. Se obtiene como resultado, ¿verdad? Aquí lo pongo. Se obtiene un campo escalar. O sea, no es vector. Aquí no hay ni una i, ni una j, ni una k. Es una función escalar, mira. ¿Se entiende eso? Sí.
Bien. Por favor, subráyalo ahí con un color. Mírame a fuerzas. Cada semestre lo hago y lo repito y lo repito, y los estudiantes cuando calculan una divergencia, luego le ponen aquí I, J, K. Pelas. Quiere decir que el joven no ha entendido todavía. Y le ponemos su tachezote y va para atrás. La divergencia de un campo vectorial da como resultado un campo escalar porque justamente se está obteniendo como el producto punto de dos vectores. Nabla actúa como vector, aunque es un operador diferencial. Y f, que es el vector, pues me debe dar el producto punto de dos vectores. Y entonces obtengo este resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Bien. Si quisiéramos analizar también el giro que está produciendo este fluido a través de la tubería, si tuviese efectos de giro, entonces necesito calcular su rotacional. Su rotacional. Vamos a dejar ese mismo campo. Este campo me está representando el flujo que está atravesando esa, o está circulando por esa tubería. Entonces, el rotacional del campo, rotacional de F, el rotacional de F está dado por nabla cruz F. Nabla cruz F. Y entonces, como nabla es un vector, aparte de ser un operador diferencial, y F también, entonces lo que estoy... a lo mejor alguien está pensando, ¿y por qué no le pone al nabla vector? Estrictamente se lo podemos poner. ¿De acuerdo? Es correcto. Se lo tendríamos que poner así. Entonces puedo escribir nabla cruz F. Si quieres lo pongo así. Nabla cruz F. Sería igual. ¿Cómo se lleva a cabo un producto vectorial? Pues como ya lo aprendiste desde tu primera parte. Pongo aquí I, J, K. Y luego las componentes del vector nabla, del operador. ¿Quiénes son? Derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a y derivada parcial con respecto a Z. Y ahora las componentes del campo F. ¿Quiénes son? P de X, Y, Z, Q de X, Y, Z y R de X, Y, Z. Y calculas ese producto vectorial. ¿Cómo quedaría? Pues quito columna renglón. ¿Y quién va a ser? Parcial con respecto a Y de R. O sea, me quedaría parcial con respecto a Y actuando sobre R, ¿verdad? Porque es este por este. Entonces sería parcial con respecto a R actuando sobre Y, menos este por este. Entonces sería la parcial con respecto a Z actuando sobre Q. Y eso entonces por I. Porque, como sabes, el producto vectorial de dos vectores me da como resultado un vector. Ajá. Entonces, el rotacional de un campo vectorial sí me da como resultado un vector, un campo vectorial. Entonces, ¿cómo quedaría? Parcial con respecto a R, parcial con respecto a Y de la función R, menos la parcial con respecto a Z actuando sobre Q por I. Luego, menos, ¿no? Por el cofactor. Para la componente en J, quitas este y este, ¿y qué te va a quedar? Parcial, a quitar este y este, parcial con respecto a X, actuando sobre R, menos parcial con respecto a Z,
actuando sobre P. Y esto es por J. Más, ¿quién? Quitas con un renglón y ahora te quedaría parcial con respecto a X, parcial con respecto a X, actuando sobre Q, menos parcial con respecto a Y, actuando sobre P por K. El rotacional de ese campo vectorial entonces ahora está dado de esa manera. A ver, calcula el rotacional entonces de este campo. Calcula el rotacional de ese campo. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, la cruz F sería igual a ¿quién? Para este campo. Y aquí pongo la parcial con respecto a X. Y aquí voy a poner 2XZ, ¿no? Que es el P. Acá voy a poner J. Aquí el operador parcial con respecto de Y. Y la Q, que en este caso es X cuadrada menos YZ. Y acá pues voy a poner la componente K. Aquí el operador con respecto de Z. Y aquí voy a poner a E a la X, Y, Z, que es la R. Y tengo que evaluar ese determinante utilizando las derivadas tal como lo tenemos aquí. Ay, déjame, no lo quiero borrar este. Bueno, ya está aquí. 2XZ, ok. Bueno, entonces calculas ese rotacional. Pues, como te das cuenta, pues es una aplicación de los conocimientos de la primera parte del curso, ¿no? Producto punto, producto rotacional, vectores paralelos, etc. Esa es la base del curso de análisis vectorial. Porque lo que sigue, pues, es aplicar esas cosas, pero ahora a las funciones. Entonces, ¿cómo te quedaría aquí? Vas a quitar columna renglón. Entonces, voy a derivar con respecto a Y esta función. Lo voy a escribir. Parcial con respecto de Y, actuando sobre E a la X, Y, Z, ¿no? Es este por este. Menos. Parcial con respecto a Z, actuando sobre X cuadrada menos YZ. Y esto es por Y. Menos. Menos por el cofactor del determinante. Ahora quito este y me va a quedar parcial con respecto de X, actuando sobre E a la X, Y, Z, menos. Parcial con respecto a Z, actuando sobre 2XZ. Y esto por J. Más. Lo voy a poner aquí. Quitas este y ¿qué te quedaría? Parcial con respecto a X, actuando sobre X cuadrada menos YZ, menos parcial con respecto de Y, actuando sobre 2XZ. Y esto por K. Y entonces, pues ahora sí que me va a quedar. Nabla cruz F va a ser igual a ¿quién? Cuando yo derivo esta función con respecto a Y, la derivada de la exponencial es la exponencial por la derivada del exponente. Con respecto de Y me va a quedar XZ. Menos.
Ahora derivo esta función con respecto a z. La derivada de esta función con respecto a z me va a quedar menos y nada más. ¿Sí estamos de acuerdo? Con este menos se va a hacer más. Por i. ¿Está bien? Sí. Aquí es x por z. Bien, menos. Paréntesis. Y ahora derivo esta función con respecto a x. Cuando yo la derivo con respecto a x, pues la derivada exponencial es x a la yz. Y la derivas con respecto a x, entonces me va a quedar yz aquí. Yz. Menos la derivada parcial con respecto de z de 2xz, pues me queda 2x, ¿no? Y eso por j, más este último. Derivada parcial con respecto a x de esta función, 2x. Aquí. Menos la derivada parcial con respecto a y de 2xz, 0. Por acá. ¿Estoy bien? ¿Jóvenes? Sí. Ok, pues mira, pues así calculas un rotacional. Que también pues puedes escribirlo en términos del bracket, ¿verdad? O bien el rotacional del campo F lo escribiría como x por z por e a la x y z más y, coma. Luego aquí me quedaría. Aquí hay un menos. Con este menos, pues lo podría yo escribir como 2x, que menos por menos va a ser más, menos yz por e a la x y z, coma. Y finalmente 2x. Ahí está el rotacional del campo. Lo que se obtiene entonces, ¿verdad? Por lo tanto, el rotacional del campo F da como resultado un vector. Entre paréntesis, campo vectorial. Campo vectorial. El rotacional de F da como resultado un vector, un campo vectorial. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Bueno, mira. También dentro del estudio de este tipo de menesteres, nos aparece un operador que se utiliza con muchísima frecuencia en la representación de ciertas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales muy importantes. El operador o el laplaciano, lo voy a poner, laplaciano de un campo escalar. Laplaciano de un campo escalar. Mira qué se obtiene cuando hacemos esto.
Si al gradiente de una función escalar f le calculamos su divergencia, miren, la divergencia de un gradiente. Esto así se lee. ¿Estás de acuerdo? Cuando veo el puntito, estoy calculando una divergencia. La divergencia de un campo vector, de un campo escalar. Bueno, en este caso la divergencia de un campo vectorial, porque el gradiente de f es un vector. Entonces le puedo calcular su divergencia. Esto es la divergencia del gradiente de f. ¿Qué nos dará? A ver, veamos. Mira. Esto va a ser igual a ¿qué? El operador nabla es este vector. Parcial con respecto de x, parcial con respecto de y, parcial con respecto de z. Este vector lo voy a multiplicar con el gradiente de f, que me da como resultado, el gradiente de f me da, ¿qué cosa? Parcial de f con respecto de x, parcial de f con respecto de y, parcial de f con respecto de z. Entonces, la divergencia del gradiente, ¿a qué sería igual? A ver, díganme. ¿Lo quieren hacer? Haz el producto punto de este vector con este vector. ¿Qué te va a dar? A ver, Escalar. díganme. ¿Mande? Un escalar, ¿no? Exactamente, me va a dar un escalar. Estrictamente una función escalar me va a dar como resultado. ¿Cómo quedaría? Joven Islas. Ian Yair Islas. GA. Pues sería multiplicar el primer componente por Ajá. por el primer componente, el segundo ¿Bien vector, y sería? luego se le suma. Sería la parcial de x La por parcial con respecto de x, la parcial con respecto de x por la actuando parcial de ah, ¿sobre quién? sobre la parcial de f con respecto de x. Exactamente, así. Luego, Más la parcial con respecto de y, actuando con la parcial de f con respecto de y. exactamente, más la parcial con respecto de z, actuando sobre la parcial de f con respecto de z. Pero por nuestros conocimientos de derivadas parciales, ¿a qué es igual la parcial con respecto de x de la parcial f con respecto de x? Queda La parcial segunda la parcial de f segunda. respecto de x cuadrada. Exactamente, la parcial segunda de f respecto de x cuadrada. Luego más, La parcial segunda de f respecto a y cuadrada, exacto, más la parcial segunda de f respecto a z cuadrada. exactamente. Pues miren ustedes, a esta cosa, parcial segunda de f con respecto de x cuadrada, más parcial segunda de f con respecto de y cuadrada, más parcial segunda de f con respecto de z cuadrada, se le denota de manera compactita, así. Nabla cuadrada f. Se le llama laplaciano de la función f. Laplaciano de un campo escalar. Entonces esto es igual a la parcial segunda de f con respecto de x cuadrada, más la parcial segunda de f con respecto de y cuadrada, más la parcial segunda de f con respecto de z cuadrada. A esto, jóvenes, se le llama laplaciano de la función escalar f. Laplaciano, esto es el laplaciano
de f de x, y, z. ¿Me entienden? Sí. Profe, yo tengo, bueno, hay una duda que puede ser un poco conceptual. ¿Por qué cuando se realiza el producto punto y se multiplican, am, pasaría actuando sobre sobre esta parcial? Si se está realizando una multiplicación, Claro, ¿por qué se dice entonces que el operador pasa actuando? pues sí, porque las componentes del operador Nabla, son operadores en términos de derivadas parciales. Nabla es este vector. Nabla es este vector. Entonces, cuando lo multiplico, punto, por el gradiente de f, que sería parcial de f con respecto de x, parcial de f con respecto de y, parcial de f con respecto de z, el producto punto, ¿cómo se lleva a cabo? Este por este, ¿no? Parcial con respecto de x por la parcial f con respecto de x. Así lo puedo leer. ¿Pero qué significa eso? Este por este, pues quiere decir que este operador, porque este es un operador, va a derivar a lo que le pongas aquí enfrente. Por esa razón es que parcial con respecto de x actúa sobre la parcial f respecto de x, convirtiéndolo en la parcial segunda de f. Ok, gracias. ¿Sí? Es un operador. Por eso, al principio de la clase comenté, el operador Nabla actúa como vector, pero también actúa como operador diferencial, porque sus componentes son derivadas parciales. Ah, ok, es que entré algo tarde. Ajá. Ok, entonces, a ver rápidamente un ejemplito. ¿Qué pasa si yo tengo la siguiente función escalar? F de x, y, z, dada como 1 entre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. La función f de x, y, z, dada de esta manera. Una función escalar. Calcule su laplaciano. Si f es este campo, determine nabla cuadrada f. Determine su laplaciano. A ver, ¿lo quieren hacer? Por favor. Aplica esta formulita.
¿Sí lo están haciendo? Sí, ya lo tengo, profe. Ah, ya, bueno. ¿Qué es entonces el laplaciano? Pues simplemente lo puedes calcular de dos maneras, ¿no? Aplicando precisamente la divergencia del gradiente, lo cual te permitiría primero calcular el gradiente de esta función y luego le calculas su divergencia. O bien directamente calculas las segundas derivadas, ¿no? O sea, nabla cuadrada f está dado de esta manera. Por lo tanto, ¿quién sería la parcial segunda de f con respecto de x cuadrada? Pues es la parcial con respecto de x actuando sobre la parcial de f respecto de x. Y esto va a ser igual a la derivada con respecto de x de la derivada de esta función. Cuando la derivo con respecto a x, ¿qué me quedaría? X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada al cuadrado. Con el radical se cancela. Luego es el de abajo por la derivada del de arriba, que es 0, menos el de arriba, que es 1, por la derivada del de abajo. Voy a derivar entonces esta raíz cuadrada, ¿no es cierto? Y como se trata de una raíz cuadrada, entonces es 2 veces x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, así. Y luego arriba, ¿qué me queda? Como voy a derivar con respecto a x, me va a quedar nada más 2x. Simplificamos aquí, este 2 y este 2. Y entonces simplemente aplicamos extremos por extremos y medios por medios. Y esto me va a dar como resultado que es igual a menos, por este signo menos, la derivada con respecto a x, actuando sobre, ¿qué función? X entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Esta parcial segunda de f con respecto de x cuadrada sería esto. Entonces lo vuelvo a derivar, ¿verdad? Ahora lo vuelvo a derivar, mira. Porque aquí lo que tengo es un cociente. Entonces, ya finalmente la parcial segunda de f con respecto de x cuadrada sería igual a menos, este menos, y derivo esa función con respecto a x. Es un cociente porque está x aquí y está x aquí abajo. Entonces me va a quedar el de abajo al cuadrado. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada elevada a la 3 medios. Al elevarla al cuadrado, me queda el cubo, ¿no? Luego es el de abajo a la 3 medios, el de abajo por la derivada del de arriba, que es 1, menos el de arriba por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo me va a quedar 3 medios, el exponente por la base, al exponente que tiene menos 1. 3 medios menos 1, me queda un medio, por la derivada de la base con respecto a x, 2x. Y en principio, pues me queda de esta manera, ¿no? Simplificamos ahí. Simplificamos esa derivada. ¿Y qué tendría? Este 2 con este 2. Aquí me va a quedar x por x, x cuadrada. Y observo que voy a poder factorizar un x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio, ¿no? Me quedaría algo así como nabla cuadrada f, o parcial segunda de f, perdón. Con respecto de x cuadrada sería igual a ¿quién? A menos. Voy a escribir. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada al cubo. Aquí abajo. Arriba factorizaría un ¿qué? Un x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. ¿Que multiplicaría a quién? A 1. Menos 3, este 3 que está aquí, por x cuadrada
¿Por quién? Para que me dé x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios aquí, ¿qué tendría que escribir? Tengo aquí a la 3 medios. Por algo aquí me debe de quedar a la 1 medio. Entonces, es como dividir, ¿verdad? A la 1 medio entre a la 3 medios. Esto me queda... No, mejor, o factorizo mejor x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio, ¿no? Así. Y entonces, si es así, aquí adentro, ¿cómo te queda? Si tú factorizas x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio, lo pones aquí, y aquí te quedaría x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, así, ¿no? Para que me quede a la 3 medios, porque aquí tengo 2 medios, entonces me quedan 3 medios, menos 3x cuadrado. Y ahí lo tengo. Y eso es parcial segunda de f con respecto de x cuadrado. ¿Esto a qué sería igual entonces? Fíjate. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada al cubo, ¿qué me quedaría? X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, bájalo para acá, y te quedaría 3 menos 1 medio, ¿verdad? 3 menos 1 medio son 5 medios, ¿no? Y abajo te va a quedar y cuadrada más z cuadrada menos 2x cuadrada. Aquí está la parcial segunda de f con respecto de x cuadrada, este término, nada más. Pero haciendo un desarrollo prácticamente idéntico, seguramente encontraríamos para la parcial segunda de f con respecto de y cuadrada, ahí me estoy comiendo un signo menos, aquí está. Voy a tener esto, menos, aquí abajo me va a quedar x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a las 5 medios, y aquí arriba, ¿qué crees que me va a quedar? Aquí con respecto a x cuadrada, entonces me va a quedar aquí x cuadrada más z cuadrada menos 2y cuadrada. Cuando encuentre la parcial segunda de f con respecto de y cuadrada, haciendo exactamente lo mismo, voy a encontrar esto. Y la parcial segunda de f con respecto de z cuadrada me va a quedar como x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a las 5 medios. Y arriba voy a obtener, ¿qué cosa? X cuadrada más y cuadrada menos 2z cuadrada. Sumamos todo. Da 0, ¿no? ¿Da 0? Perfecto. Si da 0, entonces quiere decir que ese campo escalar es una función armónica. ¿Da 0? Sí, ya me había asustado de que me había dado 0. Pensé que estaba mal. A ver, cuando yo sumo más este, ¿verdad? Pues me va a quedar, el signo menos lo factorizamos. Y me va a quedar entonces, pues sumar más más este. Y sí, pareciera que todo se va a cancelar aquí arriba. Y entonces, pues sí va a dar 0. Seguramente.
Cuando el laplaciano de un campo escalar es igual con 0, decimos que el campo escalar es una función armónica. Bueno, podrás observar lo importante que yo quería señalar. A ver, bueno, no sé, ¿está claro, jóvenes? ¿Está claro, sí o no? Sí. Y es menos, menos, aquí más. Si nosotros sumamos, se van a cancelar estos términos. Ok. Bueno, mira ahora lo que quisiera presentarte. Este operador nabla se utiliza para representar tres de las ecuaciones diferenciales más importantes que hay. Mira. Con este operador, bueno, antes de esto, nabla cuadrada F es a lo que llamamos laplaciano de F. Nabla cuadrada F así solito, nabla cuadrada, se conoce como operador laplaciano. Nabla cuadrada F se llama laplaciano del campo escalar. Así solito es el operador laplaciano. O sea, en otras palabras, el operador laplaciano, ¿cómo se escribe? Parcial segunda con respecto de x cuadrada más parcial segunda con respecto de y cuadrada más parcial segunda con respecto de z cuadrada. ¿De acuerdo? Este es el operador laplaciano. Y mira, cuando el laplaciano de f es igualado a 0, cuando el laplaciano de una función f es igualado a 0, tenemos lo que se llama la ecuación de Laplace. Nabla cuadrada f igualado a 0 se llama ecuación de Laplace. Es la ecuación de Laplace y es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Nabla cuadrada f es una ecuación diferencial en derivadas parciales. O sea, en otras palabras, nabla cuadrada f igual con 0, ¿qué ecuación es? Pues es esta, ¿no? Porque nabla cuadrada es parcial segunda de f con respecto de x cuadrada, más parcial segunda de f con respecto de y cuadrada, más parcial segunda de f con respecto de z cuadrada, igual a 0. Esto y esto es lo mismo. Esto y esto es lo mismo, porque nabla cuadrada f más, o parcial segunda de f respecto de x cuadrada,
más parcial segunda de f respecto de y cuadrada, más parcial segunda de f respecto de z cuadrada es nabla cuadrada. Pues esto es una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden, jóvenes. Y se llama ecuación de Laplace. Ecuación de Laplace. Y es una de las ecuaciones diferenciales más importantes que existen en la ingeniería y la física. La ecuación de Laplace. No es otra cosa más que el operador, el nabla cuadrada f igual a 0. Bueno, mira, cuando tenemos esto, Profe, ¿sí? y por ejemplo, las transformaciones de Laplace, qué te dan? ¿Qué No, no. obtienes con ellas? La transformada de Laplace es otro rollo. Ah, ok. ¿Sí? Esta es la ecuación de Laplace. La transformada de Laplace es otro rollo. La transformada de Laplace de una función f de t. Esto es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t diferencial de t. A esto se le llama transformada de Laplace. Pero no es la ecuación de Laplace. Esto es otro rollo. ¿Ah? Esto es lo que vas a estudiar en tu curso de ecuaciones diferenciales. Como último tema del curso de ecuaciones diferenciales. Pero aquí estamos hablando de la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace. La transformada de Laplace es otra cosa. La ecuación Ok. de Laplace es nabla cuadrada f igual a 0. Bueno, mira, cuando escribes esto, nabla cuadrada f. No le voy a poner f, le voy a poner phi. Phi, una función escalar, que puede ser la f. Igual a 1 en c por la parcial segunda de phi con respecto a t cuadrada. Mira, nabla cuadrada phi igual a 1 en c por la parcial segunda de phi con respecto de t cuadrada. A esto se le llama ecuación de onda. Esta es una ecuación de onda. Nabla cuadrada phi, o sea, esto que está aquí, es una representación más compactita de esto. Porque nabla cuadrada phi sería parcial segunda de phi respecto de x cuadrada, más parcial segunda de phi respecto de y cuadrada, más parcial segunda de phi respecto de z cuadrada. Esto es nabla cuadrada phi. Y entonces esto va a ser igual a 1 en c, donde c, bueno, le voy a poner b si tú quieres, es la velocidad de la onda, multiplicado por la parcial segunda de phi con respecto de t cuadrado. Esto y esto es lo mismo. Se llama ecuación de onda. Es la ecuación que se utiliza para poder modelar fenómenos como los temblores. Los ingenieros geofísicos, geólogos, petroleros, pues deben de manejar muy bien este tipo de herramienta matemática, porque justamente con esta ecuación es con la que se describe el comportamiento de la onda cuando tiembla la Tierra. Cuando tiembla la Tierra, lo que sucede es que hay acomodamiento de las placas tectónicas, ¿verdad? Están así como atoradas y de pronto se acomodan. Entonces, al acomodarse esas o al destrabarse, por decirlo de alguna forma, se produce ese movimiento oscilatorio o trepidatorio, dependiendo de qué tipo de temblor sea, y se genera una onda. Una onda
que está descrita por este tipo de ecuaciones diferenciales. A mí lo único que me interesa aquí es que distingas, cuando tú veas un garabato como estos, a esto se le llama ecuación de onda. Nabla cuadrada phi igual a 1 en b, donde ves la magnitud de la velocidad de la onda por la parcial segunda de phi respecto de t cuadrada. En este caso, esa función phi, como podrás observar, es una función que depende de x, mira, depende de y, depende de z y depende de t. La función phi es una función que depende de estas 4 variables, la posición y el tiempo. Se le llama ecuación de onda. Si, por ejemplo, en lugar de ponerle aquí B, le pones C, donde C es la velocidad de la luz, con esta ecuación, que es esta, describes la forma en la que se comporta la luz. Esa luz que te llega de tu lámpara a tu escritorio está conformada por campos eléctricos y magnéticos. La forma en la que se genera o la forma en la que se transmite la luz se hace en forma ondulatoria y obedece a esta ley conocida como ecuación de onda. Entonces, mira, nabla cuadrada phi igual a una constante, 1 entre una constante. Si esa constante c es la velocidad de la luz, entonces con este tipo de ecuaciones describimos la forma en la que viaja la luz. Lo descubrió un matemático, no me acuerdo qué nacionalidad era, pero se llamaba James Clerk Maxwell. Esta es la ecuación de onda que describe la forma en la que viaja la luz. Fíjate qué interesante. Y también describe, cuando aquí le pongo B, la forma en la que viaja la onda cuando se produce un temblor en la Tierra. O sea que esta función phi, cuando está amarrada de esta manera, es una función incógnita. Hay que determinarla. Porque esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Cuando la escribes así, mira, nabla cuadrada phi igual a una constante k por la derivada parcial, no segunda, sino la parcial primera. La parcial de phi con respecto de t, así. Nabla cuadrada phi igual a k por la parcial phi respecto de t. A esto se le llama ecuación del calor. Esta es la llamada ecuación del calor. Es la ecuación, o sea, ¿cómo la escribiría? Es decir, parcial segunda de phi respecto de x cuadrada, más parcial segunda de phi respecto de y cuadrada, más parcial segunda de phi respecto de z cuadrada, igual a esa constante k, que es la constante de permitividad térmica y depende del material en el que se esté trabajando, y en lugar de ponerle parcial segunda, le pongo parcial phi respecto de t. A esta cuestión se le llama ecuación del calor. La función phi también es una función que depende de x, y, z y t. Ecuación del calor, joven. Es la ecuación con la que describen los ingenieros la forma en la que el calor se distribuye sobre una placa metálica, por ejemplo, o sobre un cuerpo sólido. Si tú quieres ver cómo se comporta el calor cuando pones el sartén ahí en la estufa y le pones la lumbre de la estufa, el sartén obedece a esta ecuación. El calor, más bien dicho, el calor que se distribuye por toda la superficie del sartén obedece a esta ecuación. Mira. Quítale este. Y nada más me queda
parcial segunda de phi respecto de x cuadrada más parcial segunda de phi respecto de y cuadrada igual a una constante k. Esta k depende del material con el que esté hecho tu sartén, multiplicado por la parcial de phi con respecto a t. El sartén aquí está. Le estás aplicando calor y en cada puntito del sartén hay una cierta cantidad de calor que se está distribuyendo a lo largo de la lámina, obedeciendo esta ley. Ecuación del calor. En este caso es la ecuación del calor bidimensional, porque solamente aparecen la X, la Y y la T. Para cada punto, en un instante de tiempo T, hay una determinada cantidad de calor a lo largo del sartén. Entonces, esta ecuación resulta también muy importante para los ingenieros mecánicos, los ingenieros industriales, estos que estudian, por ejemplo, la construcción de máquinas, ¿no? Las máquinas, por ejemplo, pues ya ves que tienen sistemas que están conformados por muchas piezas metálicas que están en constante fricción, ¿no? Pues el calor que se produce entre esas piezas obedece esta ley. Y obviamente para ellos resulta muy importante porque se tienen que hacer cálculos de la resistencia que pueden tener los materiales cuando se produce mucho calor por la fricción que hay entre ellos. Entonces, piensa en las balatas del automóvil y todo eso que están conformando o que construyen los ingenieros, ¿no? Entonces, esta ecuación se conoce como ecuación del calor, la ecuación de onda, la ecuación de Laplace. Ajá. Y ya nada más por comentar algo, te comento la ecuación, una de las ecuaciones. Hay muchísimas ecuaciones en las cuales aparece este operador nabla. Una ecuación dada como esta, mira. Nabla cuadrada phi menos, no voy a poner más, b de x, y, z por phi igual a la parcial con respecto a t de e. Mira, esta cosa se llama ecuación de Schrödinger. Representa la ecuación diferencial más importante de la mecánica cuántica. Describe el comportamiento de la materia a nivel atómico. La forma en la que los electrones se comportan ahí a nivel atómico. Esta ecuación se llama ecuación de Schrödinger. Erwin Schrödinger, un físico austriaco que planteó esta ecuación por el año de 1926. Se hizo gran amigo del señor Einstein cuando Schrödinger le mandó una carta, porque en aquella época no había correo. Entonces Schrödinger le mandó una carta a Einstein diciéndole: señor Einstein, esta es la ecuación que describe el comportamiento ondulatorio de la materia. Mira dónde aparece este nabla cuadrada. Nabla cuadrada phi. O sea que esta ecuación de Schrödinger, si tú la escribes así ya desarrollada, sería ¿qué? Parcial segunda de phi con respecto de x cuadrada más parcial segunda de phi con respecto de y cuadrada más parcial segunda de phi con respecto de z cuadrada más un potencial, este es un potencial que depende de x, y, z multiplicado por phi igual a la derivada parcial con respecto a t de la energía. Esto pues sería esta ecuación. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Lo que me interesa es que tú veas dónde aparece este
triangulito invertido, como con una potencia al cuadrado, elevado al cuadrado, y con una función phi escalar. Aparece en este tipo de ecuaciones que son muy importantes en la ingeniería y la física ya a nivel de aplicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí. Sí. Bien, entonces, pues ni hablar, quería yo presentar el día de hoy las 3 aplicaciones importantes que vamos a ver acerca del gradiente. El gradiente lo utilizamos para poder hablar de la derivada direccional de una función. Vamos a ver qué cosa es una derivada direccional para poder hablar de un vector normal a una superficie, ¿sí? Resulta que el vector gradiente es un vector, como ya lo hemos señalado, que tiene una interpretación geométrica como un vector perpendicular a una superficie. Si yo tengo aquí una superficie en el espacio, cuando calculamos el gradiente de esta función escalar, que es esta superficie, lo que obtengo es este vector. Este vector. Obviamente vamos a demostrarlo. ¿Cómo es que efectivamente cuando calculamos el gradiente de esta función escalar, de esta superficie, lo que obtengo es un vector que resulta ser normal a la superficie y en consecuencia, pues es perpendicular a un plano tangente? Ajá. Esta es la superficie, este es un plano tangente. ¿Sí se ve? Sí. Y resulta que el vector gradiente, pues es perpendicular a este plano tangente. Así. Entonces, si te piden calcular la ecuación de este plano tangente a la superficie, pues es muy fácil, ¿no? Porque para encontrar la ecuación de un plano, lo que necesito es el punto por donde pasa y el vector normal al plano. Pero resulta que el vector normal al plano está dado por el gradiente de la función. Entonces, resultaría muy sencillo calcular la ecuación de un plano normal a una superficie. Esa es una de las aplicaciones que tiene el vector gradiente. O sea, y otra aplicación, pues es el cálculo del gradiente de una función que depende de R, jóvenes. Ahorita, como les acabo de mostrar con el ejemplo de la función que les pedí, 1 entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Esa función la podemos dejar expresada en términos de una sola variable, jóvenes. Y entonces podemos calcular el gradiente y en consecuencia el laplaciano de ese tipo de funciones que ya vieron todo lo que me tardé en hacer la derivada. Pues cuando podemos expresar ese tipo de funciones en términos de una sola variable, calculamos fácilmente su gradiente y su laplaciano. Y esas serán las 3 aplicaciones que necesito plantear acerca del vector gradiente. Y con eso prácticamente terminamos nuestra segunda unidad. Y ya entonces tendremos que ir pensando, pues ni modo, en una evaluación, jóvenes. Porque me urge ya entrar a la tercera unidad, que es el cálculo integral, las integrales de línea. Entonces, pues eso es lo que nos falta, jóvenes. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces. Hasta luego. Próxima clase. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.